¿Alguna vez un detalle que parecía insignificante te hizo ver toda la historia con otros ojos? Eso fue lo que nos pasó con la muerte de Hiromitsu Morofuji. Somos Chardonnay Y Ferneto. y en este primer video del canal queremos compartir una teoría que nos fascina. Nuestro análisis se va a enfocar en detalles que en líneas generales no se tienen en cuenta a la hora de discutir teorías, pero como nuestros conocimientos están más relacionados con el mundo audiovisual, nos gustaría introducir un poco de semiótica para explorar toda la riqueza que tiene la obra. ¿Qué significa esto? Que además de mencionar los hechos, vamos a traer a colación cuestiones de montaje, de imagen, de sonido, de diálogo, que al fin y al cabo son los elementos que están al servicio de contar una historia. Buscamos explorar signos y temáticas que están más allá de la lectura literal de la obra. Bueno, desde julio del 2024 más o menos que estamos re manija con esta teoría, y la primera persona a la que se la compartimos fue a Kai4869. Antes de seguir, abrimos este espacio para agradecerle a Kai por todo su apoyo durante este tiempo. Él armó su propio video en su canal, está increíble y la introducción es magna. Por favor, vayan a verlo si es que no lo hicieron todavía. Se nota el cariño y dedicación que le puso y nos sentimos tremendamente agradecidas. Hay cosas en ese video que no llegamos a desarrollar tan a fondo en el nuestro, así que no se lo pierdan y denle mucho amor. Este es un video con spoilers. Hablamos libremente de todos los sucesos ocurridos en el manga y el anime, y al final hacemos una breve mención de la última película, el flashback de Un Solo Ojo. Así que si todavía no viste la película, podés saltarte esa parte ya que todo el video está dividido en capítulos. Sin más que decir, empezamos. Primero vamos a hablar de posibles objeciones a esta teoría, porque son las que más teníamos en cuenta a la hora de evaluar cada punto. Buscamos mantenernos escépticas y criticar nuestra postura lo máximo posible para encontrar fallos o argumentos que no nos convencieran. Pero fue muy difícil. Primero, queremos arrancar por aclarar lo más obvio, y es que quien sigue la historia de Detective Conan entiende que Hiromitsu Morofuji está muerto. Se nos revela en los 4 files de una canción llamada Saka que, en resumen, Hiromitsu se mata y destruye su celular para proteger su identidad y su misión encubierta. Este suceso generaría una tensión entre Akai Yuichi y Rei Furuya que persiste al día de hoy. Ese es el hecho fáctico que se relata. Es un argumento muy bien armado, una historia impactante que tiene acción, drama, suspenso, camperas de cuero, sangre, cine. En nuestra opinión, es un buen final para su historia, por lo que no nos parece que haya una necesidad real de que Hiro siga vivo. También está toda esta narrativa construida alrededor de Rei Furuya, que está muy atravesada por la idea de que él está solo contra el mundo, porque de todos sus compañeros, él es el único que aún sigue con vida. También hay una idea muy fuerte de mostrar el impacto que tuvo este grupo de amigos, cómo lo hicieron crecer y cómo Rei mantiene su legado vivo. Particularmente con Hiromitsu se evoca como una herida que no termina de sanar y está mucho más presente que el resto, dado que eran amigos de la infancia y que estuvo presente al momento de su muerte. Que al final Hiromitsu esté vivo rompería toda esa construcción que se vino armando por años. Y tercero, hay que tener en cuenta también las respuestas que ha dado Gojo en las distintas entrevistas, como la Let's Talk, Super Digest, etc. La más contundente es la de la Super Digest de 2018, donde le preguntan si hay alguna posibilidad de que Scotch esté con vida. Y Gojo responde, no, no hay. El resto de las declaraciones las vamos a ir poniendo en pantalla por si las quieren leer, son un montón. Gojo se mantuvo ambiguo respecto a qué pasó con el cuerpo de Hiromitsu y sobre cómo la organización lo descubrió. Pero fue muy claro respecto al impacto que tuvo su muerte en la relación entre Rei Furuya y Akai Yuichi. Si hacemos un análisis simple o la primera impresión que tenemos de la obra con respecto a la muerte de Scotch es que su rol está reducido a generar un conflicto entre este par de personajes que son claves para la resolución de la serie. Igual queremos aclarar una cosa. No estamos en contra de la dirección que Gojo quiere darle a la serie, por favor. Entendemos que esta actitud elusiva al responder es el producto de varias cosas, ya sea que no quiere brindar un dato que luego no encaje con el resto de la historia, que quiera dejar cosas abiertas a interpretación, que ni siquiera lo haya considerado porque no es relevante, o que lo quiera mantener en secreto, o 1000 razones que solo sepa él.
No es que no respetemos la palabra de Goyo, es simplemente que una declaración suya no nos quita el disfrute de seguir analizando la obra y sacar nuestras propias conclusiones. Probablemente a muchos les alcance y sobren estas objeciones para no pensar de más en la cuestión y vivir una vida normal, lo cual nos parece perfecto. De lo que nosotras queremos hablar es de cómo se fue construyendo esta teoría a lo largo del tiempo y de su poesía. Sin más que aclarar, arrancamos. Hiromitsu Morofushi y sus leitmotivs. Antes de ponernos a explicar de lleno la teoría, tenemos que presentar al personaje que es el tema de este video y los elementos recurrentes de su carácter e historia. A ver, nosotras solamente tenemos un N4 encima y estamos estudiando para el N3, así que no nos consideramos súper capacitadas para hacer el análisis más profundo sobre las sutilezas que tiene el idioma japonés, pero la realidad es que al leer el nombre Hiromitsu Morofushi, lo primero que salta a la vista es que está conformado por 4 kanjis que hacen alusión a 2 ideas contrastantes: lo oculto y lo que está a plena luz. Algo similar ocurre con Takaaki, pero por una cuestión de tiempos vamos a concentrarnos solamente en Hiro. Morofushi está compuesto de 2 kanjis. El primero significa varios o ambos y el segundo, esconderse u ocultar. Por otro lado, Hiromitsu está compuesto de 2 kanjis que hacen alusión a lo que se puede ver. La parte de Hiro, que también tiene como forma de lectura kage, que curiosamente es homófono de la palabra para sombra, y que contiene su radical en el kanji, se traduce como paisaje. Este significado tiene su origen en el chino, que se refería a paisaje como aquello iluminado por la luz del sol. Mitsu, por su parte, significa luz, pero también puede significar honor. Sabemos que los nombres que elige Goyo para sus personajes suelen estar cargados de significado o hacer referencia a aspectos de sus personalidades o líneas narrativas, por lo que la elección de estos kanjis no nos parece casualidad. Mucho menos si tenemos en cuenta que el personaje está basado en Hiro Yui de Gundam y que ambos Hiros comparten Seiyu, cuyo nombre es Hikaru, notes el kanji de luz, Midorikawa. Teniendo esto en cuenta, el nombre que se le dio al personaje explora la ambivalencia de lo que está a la vista y lo que se esconde. Para nosotras, muy apropiado para alguien que es agente encubierto. Podemos identificar varios sucesos relacionados a lo oculto en la historia de Hiromitsu. En principio, Hiro pudo resguardarse del asesino de sus padres al esconderse dentro del ropero. Hiromitsu oculta a sus compañeros de la academia de policía su verdadero motivo para unirse a las fuerzas. Una vez egresado, trabaja de encubierto en la PSB. Y tras su desaparición se encuentra un mensaje oculto para Misao Yamamura detrás del cartel de la entrada de la casita de Gunma. Volviendo al tema de Gundam, Por lo poco que tengo visto de Gundam Wing, más lo que investigué, Hiro Yui es un piloto que entiende que la misión va primero y su vida es una cuestión secundaria, a punto tal de que es una constante en su historia el sacrificarse y de alguna forma muy improbable salir con vida. Es fácil trazar un paralelo con Hiromitsu. Todos estos leitmotivs son los ejes temáticos que tuvimos en cuenta a la hora de desarrollar la teoría, y varios de estos se traducen en recursos visuales a lo largo de los capítulos y la película. El cuerpo sobre la frontera Gunma-Nagano. El día que llegamos a este capítulo en el anime fue cuando algo nos hizo clic y comenzamos a barajar la idea de que la vida de Hiromitsu Morofushi no había terminado en aquella terraza que nos muestran en el escenario de la traición. La idea era tan difícil de ignorar que no podíamos abandonarla así nomás. Y créannos, lo intentamos. Lo que nos daba vueltas en la cabeza una y otra vez era el cambio tonal con el que se trata el tema de Hiro en este capítulo y el cambio de carácter o forma de actuar esperados de su hermano mayor, Takaaki Morofushi. Estos indicios también están plasmados en la obra en su formato manga, pero el soporte audiovisual lo intensifica. En un rato vamos a hacer más hincapié sobre este tema. Siendo conscientes de las conclusiones a las que había llegado en el episodio 984, Kid vs. Komei, parte 2, donde se entiende que al recibir el celular con el agujero de bala deduce que Hiro pasó a mejor vida, nos resultó extraño que al final del cuerpo sobre la frontera, Morofushi eligiera decirle a Misao que él también creía que Hiro aún está en algún lugar actuando como un héroe de la justicia, como si la certeza de un celular baleado y las consecuencias que eso denotaba no tuvieran relevancia alguna.
La primera incongruencia que notamos fue que le revelara a Yamamura que Hiro era parte del PSB cuando antes le había dicho solamente que su hermano menor era irrastreable. Teniendo en cuenta el carácter de Komei, un tipo centradísimo que obtuvo su apodo por la similitud en personalidad y accionar con el estratega chino de la era de los 3 reinos Yokatsu Komei, se vuelve disonante con su narrativa que le mienta. En el caso de que Morofuji esté convencido de que Hiro ya no está entre nosotros, a Misao, reforzando la idea de que alguien que él sabe ha fallecido se encuentre todavía por ahí siendo un héroe de la justicia, cuando la sinceridad y apegarse a los hechos coincide más con su forma de actuar usual. Podría alegarse que Takagi buscaba proteger la ilusión de Yamamura de que Hiro seguía con vida solo porque lo vio llorando por extraer a Hiromitsu y por haber perdido contacto con él, pero simplemente no cuadra con su personaje. A los fines prácticos, era más simple omitir por completo que Hiro se había unido al PSB que revelarlo a Misao y luego fomentar su esperanza con esta respuesta. Volviendo al elemento audiovisual mencionado hace un rato, esta escena final cuenta con recursos visuales que fortalecen, según nuestra apreciación, que Hiro podría estar con vida y que guardan cierta similitud con el otro episodio que vamos a analizar, el escenario de la traición. Lo que notamos fue que a partir del momento donde Misao rememora a Hiromitsu hasta el final del capítulo hay un uso muy deliberado del contraste de luz y sombra, así como del blanco y negro y el color, que pareciera haber una distinción muy marcada entre los elementos que están relacionados a la verdad o lo conocido, de lo que está oculto o de lo que se ignora. La primera instancia se da cuando, frente a la casita de la frontera, Morofuji y Yamamura descubren el mensaje de Hiro que estaba atrás de uno de los carteles de la casita, y Misao se pregunta por qué su amigo de la infancia dejó la policía. En este momento, tanto la escena como los recuerdos de Misao pierden brillo y color. Durante este momento, Morofuji voltea y ve a Yamato mirándolo, por lo que se acerca a Misao y comienza a explicarle en susurros lo que él cree que pasó con Hiro, dando a entender que lo siguiente es algo que debe discutirse solo entre ellos, algo oculto o secreto. Al concluir dicha explicación, el mensaje que Hiro grabó en la madera es inmediatamente iluminado completamente por el sol. A esto le sigue una secuencia donde solo Morofuji y Yamamura son iluminados también. Cuando Misao responde a la explicación, concluye que Hiro debe estar en algún lugar actuando como un héroe de la justicia y su recuerdo de la infancia vuelve a teñirse de color. Cuando Morofuji responde positivamente a esto, se los muestra a Misao y a Komei iluminados, pero rodeados del bosque oscuro, y a Conan en las sombras escuchando esta conversación o prestando atención a estos dos personajes desde la distancia. A nivel visual, esto podría interpretarse como que él ignora algo que Morofuji ya sabe, o que también es consciente de esa verdad, solo que por ahora debe mantenerla, como a sí mismo, en las sombras. Una última cosa, en el instante donde se dice que Hiro aún está en algún lugar actuando como un héroe de la justicia, se lo muestra en el flashback bajo la señal de salida de la casita, abriendo la cortina que lo tapaba. Parece una tontería, un detalle insignificante. Pero cuando vimos eso fue que recordamos el diálogo del escenario de la traición, donde le dice a Rei que su única salida es el otro mundo. La muerte sería en realidad su escape hacia salir con vida, por más contradictorio que suene eso. Nos encontramos nuevamente con el leitmotiv de Hiro estando entre dos mundos, la luz y la sombra, la vida y la muerte, escondiéndose para sobrevivir. Naturalmente, después de haber tenido esta revelación y no poder dejar de pensar en ella, no nos quedó otra que volver a ver los episodios donde ocurre el fin de Scotch, el escenario de la traición, y analizarlo con el mismo escrutinio con el que repasamos esa última escena de Gunma Nagano. El escenario de la traición. Comencemos por el título. El escenario de la traición, originalmente Uragiri no Stage, puede interpretarse de varias maneras. La más literal sería entender que se refiere al misterio, el caso que resuelven Conan y compañía. Un escenario físico, el de un teatro, sobre el cual ocurre una mentira o traición. La manager arma una escena donde hace ver un suicidio como un homicidio para no revelar el pasado del cantante. Pero ¿qué pasa cuando extrapolamos estos elementos al flashback que ocurre durante este capítulo? Nuestra segunda historia, Akai, Amuro y Hiro en la terraza, repite la fórmula de la historia principal,
y hace que el suicidio de Scotch se vea como un homicidio cometido por Akai Yuichi. El momento de la muerte de Scotch se nos presenta como una recolección de recuerdos. Énfasis en la palabra recolección porque estamos muy seguras de que no es una sucesión cronológica de eventos, es un conjunto de hechos que los personajes recuerdan en diferentes momentos de la historia principal, la del músico. Pero no tienen por qué haber ocurrido en el mismo orden en el que se nos muestran. Cabe mencionar también que estos recuerdos están alterados o formados dentro de la propia emocionalidad del personaje que es testigo o partícipe de estos. Incluso acomodándolos uno al lado del otro en un intento de cronología fidedigna, quedan espacios que el recuerdo no logra llenar. Una de las premisas básicas de por qué creemos que es factible que Hiromitsu siga con vida es justamente la convicción de que hay porciones de la secuencia que tuvo lugar en la terraza que fueron intencionalmente omitidas para dar la sensación de que la secuencia fue despedida de Hiro a Rei, forcejeo, momento de tensión y cabedón, distracción por el sonido de Rei subiendo las escaleras, ¡pum!, muerte de Hiro. En este sentido, como espectadores estaríamos más cerca del punto de vista de Amuro, atravesados por el shock de enterarnos que Scotch tiene terrible tiro en el pecho que por el de Akai, que parece tener un poquito más de idea de lo que realmente está ocurriendo, pero para eso tenemos que analizar escenas muy particulares y vamos a intentar hacerlo de forma clara a continuación. El espectador construye la realidad a partir de los recuerdos parciales de Akai y Amuro. Al dividir las secuencias, contamos con 2 flashbacks para cada uno y uno inicial que no indica pertenecer a nadie en particular. Uno como espectador puede asumir que es Amuro, ya que es quien se nos muestra inmediatamente subiendo las escaleras. Hiro habla y alerta a Amuro de que se reveló su coartada y que la única salida es el otro mundo o el más allá, y se despide de su amigo con un "hasta luego, Zero". Mi única salida es el inframundo. Simboliza, en primer lugar, que no le queda escapatoria salvo terminar con su vida. Hiromitsu está entre la espada y la pared. Sobrevivir implica correr el riesgo de vulnerar su investigación, la vida de sus compañeros infiltrados y sus seres queridos. Por deber moral, el sacrificio es la única carta que puede jugar. Ahora, ¿qué pasaría si ese inframundo del que habla refiriera no solo al dominio de los muertos, sino al oculto, el vivir detrás de las sombras o pasar debajo del radar? Hiromitsu dice "ano-yo", que significa literalmente el otro mundo. Como explicamos al hablar de temáticas, Hiromitsu tiene un leitmotiv de salvarse a través de esconderse o aguardar en las sombras hasta que sea seguro. Podemos interpretar esta frase, como intencional o no, como parte de esa narrativa. Como detalle nomás, en ese mismo capítulo, Subaru Kiya le dice a Conan, al encontrarse frente a Amuro y Bermud, que también requiere coraje retirarse. Nos vemos Zero también nos resulta llamativo, ya que usa un ya y no un sayonara, como sería normal para un adiós final. El uso de un hasta luego suena disonante casi cuando uno considera que Hiromitsu sabía que se estaba enfrentando a una muerte inminente, ya sea bajo el peligro de ser acorralado por la organización o frente a la posibilidad de matarse él mismo. Puede haber sido casual, pero de nuevo, suele haber intención en las palabras que elige Gojo. Muchas veces, el uso de ciertos términos está vinculado a la resolución de casos, evocan imágenes, historias, distintos significados, por lo que cuestionarse, aunque sea por un momento los términos, hace que el análisis sea mucho más rico. En fin, al terminar de subir las escaleras, Amuro se encuentra ya visiblemente alterado por lo que está presenciando. Akai sosteniendo un arma, Hiromitsu en el suelo, el celular ensangrentado. Vemos cómo se dispara su estado de shock mientras comienza a oír la voz de Akai enunciando tal vez la regla primera de la organización: los traidores serán castigados. ¿No es así? Ambos, en realidad los tres, saben que en la organización no hay lugar para los grises. Es o blanco o negro. A quien genere sospechas se lo castiga con la muerte. Bajo este orden, Hiromitsu fue ajusticiado. Es lo que quiere decir Akai en el rol de Rai. Sirve tanto como una explicación de lo que acaba de pasar, como también una advertencia para Amuro. Sabemos, por el capítulo de la verdad escarlata, que Akai ya tenía sus sospechas acerca de la verdadera identidad de Bourbon.
por lo que podríamos asumir que se dirige a Amuro en ese momento con la intención de o generar una reacción que le haga confirmar sus sospechas o como una advertencia de que Furuya podría ser el siguiente en morir si no tiene cuidado. Akai Yuichi, y esto es muy importante, sabe cómo manipular emocionalmente a Amuro. Creo firmemente que Akai instrumentaliza la emocionalidad de Amuro y por eso logra estar siempre un paso adelante. Esta dinámica es particularmente evidente en el escenario de la traición. Sobre la relación entre Akai y Amuro tenemos que hacer un video aparte, así que no me voy a detener en eso. Continuamos. El siguiente flashback que vemos es uno de Amuro, que, también disparado por la mención de un celular, vuelve a su estado de shock y recuerda el elemento más crítico, el disparo en el pecho que atraviesa el celular. En el recuerdo vemos a Furuya visiblemente alterado por la situación. Rei atina a buscar el pulso de Hiro, no buscando la arteria radial en la muñeca o la arteria carótida en el cuello. No. Estamos hablando de una total pérdida del juicio y el sentido común, porque Rei Furuya busca el pulso de Hiromitsu Morofushi llevando su cara hacia su pecho. Busca escuchar directamente el latido de su corazón. No, esto me supera. Rai lo interrumpe, le dice que ni se moleste. El latido que busca no está ahí porque le disparó directamente al corazón. Provoca ira, por supuesto, mientras redirige la atención de Bourbon hacia sus acciones y palabras. Se limpia la sangre del rostro y mira el revólver antes de guardarlo. ¿No escuchaste? Al parecer, trabajaba para la policía de Japón. A nuestro parecer, Rai no usa el escuchar únicamente para referirse al haberse enterado, sino que también alude al sonido de su arma guardándose. Se muestra en un plano cerrado el revólver y una acción que no termina de verse. Nos queda la duda de si aplica el seguro o si hace otra cosa. Vamos a hablar de esta toma más adelante. Yo no estudié ni balística forense, ni criminología, ni nada. Pero hay algo que no me cierra en ese disparo interrumpido en la terraza. Para este párrafo necesito agua, pero se nos muestra que Akai tiene la suficiente velocidad y destreza como para interrumpir el giro completo de un barril con la mano, estando a un paso de distancia, y tener tiempo de sobra para meter un cabedón. No me parece congruente que ese mismo Rai se distraiga así nomás por el sonido de los pasos de Furuya en la escalera, a punto tal de soltar el arma con el barril a medio girar y vulnerar la vida de la persona que tan decidido estabas en salvar hasta hace un minuto. No digo que después del disparo se tire al suelo a llorar desconsolado, porque no es algo que haría el personaje, pero sí llama la atención la forma despreocupada con la que continúa comportándose hasta el final de la escena. Pasar de decirle "no estás destinado a morir aquí" o "ayudarte a escapar será fácil", sobradísimo de confianza, y a un segundo más tarde, frente a su cuerpo sin vida y tu misión fallida, ni siquiera mosquearse, yo no lo veo. Creo igual que se pueden argumentar dos cosas. Primero, decir que es un personaje estoico y no lo inmuta a la tragedia. Y podría estar de acuerdo, pero también se lo ve cargar con la culpa de no haber salvado a Kemi, teme por la vida de Camel cuando este corre peligro. El único momento donde menciona arrepentimiento es en La Verdad Escarlata, cuando le dice a Amuro que todavía lamenta lo que le pasó. E incluso en ese momento podríamos argumentar que es una provocación, porque lo hace antes de revolearle un teléfono y luego de haber derrotado de cierta forma a Amuro en su persecución. Es un acto casi humillante para Furuya y se nota en su reacción idéntica a la que tiene en este episodio. Y la otra opción es que así es Detective Conan y listo. Que este mismo hombre que dispara con precisión a 700 yardas, recibe una bala de fogueo a quemarropa en la cabeza y ni se inmuta, desplaza su cuerpo de 2 metros detrás de una camioneta estallada sin que nadie lo vea, es así de OP y al mismo tiempo, esta vez no se le dio. En fin, volviendo al disparo. La verdadera lástima es que le disparé al celular que llevaba en el bolsillo de su camisa. Gracias a eso, nunca podremos saber quién fue en realidad. El gracias a eso es llamativo porque Akai usa la forma gramatical okage de,
que se utiliza para marcar que algo pasó gracias a otra cosa y está asociada a resultados positivos, como en el castellano, y que también puede usarse de forma sarcástica. Justamente Akai Yuichi tiene como particularidad un uso lúdico del lenguaje. Es muy común que recurra a la ironía y el sarcasmo. En este caso podemos inferir que es solamente eso, y o también una forma de provocar a Amuro y generarle una reacción emocional. El sentido literal es: nos quedamos sin poder saber quién era. ¡Qué mal! La sarcástica es: mala mía, le disparé el celular sin pensarlo, jeje. Y la última es: por suerte nadie va a conocer su verdadera identidad. Es como si hubiera matado a un fantasma. Akai describe a Hiro como un yurei, que es más o menos el equivalente japonés al fantasma occidental. Un ente cuya alma no está en el más allá, sino en el plano terrenal porque tiene un pendiente en la tierra debido a algo que les ocurrió en vida. Bien por la falta de ceremonia funeraria adecuada o por haberse suicidado. Entendemos que Akai usa esa expresión para referirse a que, dado a que no conocemos su identidad, se mató a una persona inexistente. Hay un crimen incompleto. En relación a esto, si bien Amuro y Akai son testigos de que Hiro está frente a ellos, todavía no se sabe qué pasó con su cuerpo después del suceso. Si lo contrastamos con los finales que tuvieron el resto de los fallecidos de la Academia de Policía, Hiro es el único con el cual no termina de quedar en claro su final. Ni Vermouth sabe con claridad quién era ni qué pasó con él. Seguido a esto le dice: es escalofriante. Esto es muy interesante también, porque Akai usa Kimi ga warui refiriéndose a un sentimiento de incomodidad, de extrañeza, que en este caso es algo raro o espeluznante por ser un fantasma. Pero Kimi ga warui también suena a es tu culpa, y creemos que Akai podría haber usado ese término con doble sentido para hacer sentir culpable a Rei. Hacerle pensar que si hubiera subido las escaleras más rápido y tal, podría haber salvado a su amigo. El flashback se interrumpe cuando Amuro es traído de vuelta a la realidad por el agente Takagi pidiéndole que escriba perdón en un papel. Ese perdón es una prueba de caligrafía para determinar si uno de los presentes está vinculado con el asesinato. Pero que este perdón aparezca justo después de que Amuro termine de recordar lo que se puede interpretar como un es tu culpa, aunque no estén relacionados en el tiempo, esas palabras parecieran ser una respuesta al sentimiento que lo persigue desde entonces, lo que en cine se llama un raccord. Para nosotras, Furuya cree que la muerte de Hiro se debiera haber podido evitar, principalmente por Akai, pero también por él. Este sentimiento se explora un poco más en Zero's Tea Time, donde podemos ver a Amuro pensando constantemente en Hiro, y su resentimiento hacia Akai yace en que no pudo evitar su muerte. Hay que dejar en claro que en el texto se aclara que Furuya no cree que Akai haya matado a su amigo. Sabe que Hiro se disparó. Primero, porque es propenso al autosacrificio, y segundo, por el tipo de marcas que quedaron en la escena del crimen. Akai y Amuro son los únicos que saben que Hiro se disparó, pero no sabemos con certeza cuál es la historia oficial que conoce la organización. Si entienden que se suicidó cuando se supo que era un knock, si Rai asumió el papel de haberlo asesinado, o si Ram estaba vinculado de alguna forma al caso, todo sería una especulación. En conclusión, dado que hay tanto espacio para la especulación, y después de identificar todos estos recursos, sentimos que más que algo definitivo, la muerte de Hiro es un final abierto. Si bien Furuya entiende que Hiro está muerto, todo esto puede ser una escena armada para convencer no solo a la organización, sino a la gente más cercana a Hiromitsu, y que esta certeza de su muerte lo resguarde del peligro. No nos olvidemos que cuando Akai revela que estuvo con vida bajo la identidad de Subaru Kiya y el resto del FBI lo cuestiona por no haberles dicho nada, él responde con la famosa frase de Sun Tzu: para engañar a tus enemigos, primero debes engañar a tus amigos. Película 28. El flashback de un solo ojo. Con la película nos ocurre algo particular,
Ya desde el momento donde se supo que involucraría al trío de Nagano, se generó cierta expectativa, pero al ver el póster de la película se volvió más que obvio que nos íbamos a encontrar con varios elementos que veníamos analizando. A nuestro parecer, la película anunciaba que, al menos por un momento, se iba a mencionar el tema de Hiro y que no sería solo un cameo más. En la película, además de nieve, la bufanda más tierna del universo y Kogoro disparando como el turco de las Olimpiadas, hay una clara constancia temática. Lo primero que vemos es justamente el flashback de cómo Kansuke consigue su cicatriz y la avalancha que lo cubrió mientras toda la policía de Nagano lo daba por muerto. No contento con eso, ahora se finge una segunda muerte para atrapar al sospechoso. También Takagi trae a colación la leyenda de Yu Rang, que se esconde cubriéndose de laca y cambiando su voz con carbón. Takashi Otomo, que luego de su sentencia cambió su identidad y se escondió, y sobre el cambio de identidad se hace mención como ley que se está tratando actualmente en Japón y como mención al programa de protección de testigos del FBI en el cameo de Jody. Y finalmente la experiencia cercana a la muerte de Komei. Vamos a hablar de eso. Por salvar a Kansuke, Komei termina herido de bala y cae por una cascada al fondo de un río congelado, lanzando su celular con la señal GPS activada. Su caída hace que perfore el hielo, dejando una marca que ya a esta altura es inconfundible. Y después, atrapado por el agua, Takagi se queda sin aire y comienza a perder el conocimiento. Si hay vida, hay muerte. Su longitud está predestinada. En ese instante, piensa en la misma frase que les dice a Sato y Takagi cuando le hicieron entrega del celular de Hiro en Kid vs. Komei. Entendemos que esta frase viene a partir de enfrentar su propia mortalidad. Es entonces cuando Komei empieza a oír tenuemente la voz de Hiro que lo llama, lo toma de la mano y arrastra afuera del agua a un espacio de fantasía. Vemos simultáneamente dunas y montañas nevadas. Es un espacio imposible. Vemos caer una gota de agua helada, que en contacto con la arena toma el color de la sangre. Frente a Takagi está la utópica figura de Hiro, quien le dice que tiene un amigo muy inteligente dentro de la organización que le ayudó a fingir su muerte, haciendo obvia alusión a cómo lo podría haber salvado a Kai Shuichi. Se nos muestra en ese momento el mismo plano cerrado del celular en el bolsillo que ya conocemos, con un brillo sobre la pantalla que lo destaca. Esto puede ser solo un guiño al escenario de la traición o un indicador del rol que podría haber cumplido ese celular en ese truco. Si es una referencia directa a eso, ¿por qué Komei lo sabría? ¿Es una conjetura que tiene armada en su cabeza o un simple deseo? En fin, luego de eso, Hiro dice: volví a Nagano y escuché que no te encontraban. Seguí la señal de radio hasta aquí. Lo que vemos es otro plano espejo del escenario de la traición. Esta vez es Komei sacando su arma del saco en vez de Akai guardando la suya. Te extrañé, hermano. Vamos, volvamos a casa. Es Hiro invitándolo no a merendar juntos, sino a pasarse al otro plano. Komei se niega. Es esta la idea que corta su ilusión y refuta que, si hubiera seguido a la radio, no estaría solo. Por ende, esto no puede ser verdad. Takagi se voltea y apuntando su arma al cielo se lamenta. Hiromitsu es realmente una lástima. Su disparo sale perforando la gruesa capa de hielo, formando unas líneas idénticas a las del cristal del celular. Es por un disparo que él entra al agua y por un disparo que se salva. Una chilena eléctrica más tarde, el inspector Morofushi es rescatado y murmura el nombre de su hermano, Hiromitsu. Es una escena, en principio, bellísima, y que al estar tan cargada de símbolos y manejarse entre el plano de la realidad y la fantasía de forma intermitente, da lugar a muchas interpretaciones. A nuestro parecer, se puede interpretar de las siguientes maneras. Primero, como confirmación muy canónica, por más de que las pelis no sean canon y qué sé yo, sí, mirá, Hiro está muy muerto. Ni Morofushi se lo cree. Claramente le mintió a Misao porque es un hombre frío y calculador que solo necesitó ver un celular destrozado, atar los cabos sueltos y determinar que su hermano murió en servicio. O si no, que Komei sostiene la esperanza de que su hermano esté vivo, a pesar de tener toda la evidencia empírica en contra.
y su conflicto yace en no poder conciliar su parte lógica y su parte emocional. Conclusión. Esta no es una discusión sobre si Hiro está vivo o no. Si Gojo dice que Scotch está muerto y jamás se demuestra lo contrario, ya está. No hay nada que hacer y la verdad es que no es nuestra intención luchar contra el canon. Pero sí, teníamos muchas ganas de compartir este grupo de ideas que acarrea la teoría y nos dio tanto para pensar y discutir que nos decidimos a armar un canal de YouTube para hacerlo. De hecho, hay varias líneas argumentativas que dejamos por fuera por una cuestión de tiempo, pero que tenemos ganas de desarrollar más tarde. Chardonnay por ahí haga la de BBC Sherlock, yo por ahí haga la teoría de Hiro brasilero. Pero la realidad es que mayormente decidimos hacer este video porque queremos que haya cada vez más voces que compartan sus ideas en el fandom, que ya de por sí es bastante particular y reducido, sobre todo en Latinoamérica. Todavía tenemos varios temas de los que queremos hablar, así que si llegaron hasta acá, por favor déjenos en los comentarios qué les pareció el video. Nos pueden apoyar con un like o una suscripción, ya que ambos son gratis y nos motivan muchísimo a seguir. Muchas gracias. ¡Hasta la próxima!